el primer versículo de ese capítulo, el capítulo 12. Vamos a orar, a pedir al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento. Señor. ¿Ya lo tienen? Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor, siendo el apóstol Pablo hablando a la iglesia en Corintio en esta manera, y les dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En las palabras, tal vez el apóstol Pablo, ¿verdad?, lo que le dice: hermanos, quiero que lo que hemos de saber y hemos de aprender acerca de los dones espirituales nos tiene que quedar claro. Tenemos que tener un conocimiento claro, pleno, de lo que son los dones espirituales. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, Hijo amado, gracias, Señor, por la oportunidad, oh Dios amado, de abrir tu palabra, Señor, oh Dios amado, disponernos, Señor, a meditar en ella, Señor, oh Dios de la gloria, ante el gran, Señor, reconocimiento de que en nuestra propia habilidad, Señor, no lo podemos hacer, oh Dios amado, no podemos discernir, no podemos, Señor, entender, no podemos comprender, Dios amado, lo que está delante de nosotros, Dios amado. Por eso que rogamos, Señor, a la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, oh Dios, para poder exponer tu palabra, Señor, tanto como para poder, Señor, entenderla. Te lo pedimos todos, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor, amén y amén. Puede tomar su lugar. Creo que empieza bien el apóstol Pablo, ¿verdad?, en referencia a lo que les va a enseñar a los hermanos, en referente a lo que son los dones espirituales. Y les hace esa aclaración y les dice: quiero que esto lo puedan captar claramente, lo que va a enseñar acerca de lo que son los dones espirituales. En el libro del profeta Joel, en el capítulo 2, del versículo 12 al versículo 13, dice así. Le voy a leer unas cuantas escrituras y vamos a buscar relacionar y ir a la raíz, al principio, al fundamento de lo que es esto, de lo que es la venida del Espíritu Santo y la manifestación de los dones para la iglesia. Dice la palabra del Señor en el profeta Joel, capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice: por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Y mire, vaya allí enseguida al versículo 17. Dice: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones no se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Ahora vaya en ese mismo capítulo al versículo 27 y vamos a leer hasta el 29. Dice: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo,
y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo jamás será avergonzado. Y después de esto, después de lo que acabamos de leer, después de que acontezca lo que leímos primeramente, la convicción, el arrepentimiento, la convicción genuina del pueblo, que llegó y rasgó su corazón, no sus vestidos, sino que vino de un arrepentimiento genuino. Un pueblo que tenía ministros, tenía sacerdotes, que llegaron entre la entrada y el altar y se postraron y rogaron al Señor, clamaron a Dios por perdón, por misericordia. Y dice el versículo 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esa es la promesa del Señor para con su pueblo, el derramar su Espíritu Santo sobre un pueblo que vino en un arrepentimiento a Dios. Vino clamando a su Señor, buscando reconciliación, y obviamente en estos tiempos reconocemos que hemos venido a través de Cristo Jesús buscando reconciliación con el Señor. Y vayan conmigo ahora al libro de los Hechos, vayamos al Nuevo Testamento. El libro de los Hechos, al capítulo 1. El versículo 8, donde aprendemos acerca del cumplimiento o de la promesa primeramente, sí, de lo que es esta profecía del profeta Joel. Nuevamente vuelve esa profecía a mencionarse en el Nuevo Testamento, y dice el versículo 8 del capítulo 1 de los Hechos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vaya al capítulo 2, del versículo 1 al versículo 4, y dice así la palabra del Señor: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En estos versículos que hemos nosotros leído, aprendemos lo que el apóstol Pablo va ahora a enseñarnos. Aprendemos la raíz, si me permite decirlo, de lo que es la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia para venir y habilitarla. Muchas veces he escuchado el énfasis bastante en el poder, como que si fuera una fuerza, como que algo, una superioridad que iba a venir sobre la iglesia para sobreponerse como a fuerza ante las cosas, la oposición. Y lo que la palabra del Señor nos enseña es acerca de la habilidad que el Espíritu Santo va a dar a la iglesia para poder desempeñar su trabajo, para poder hacer la obra redentora que Dios ha determinado. Obviamente Dios, viendo, ¿verdad?, que nosotros en nuestra propia habilidad no lo podíamos hacer, no podemos nosotros hacer la obra de Dios, no podemos nosotros
instruir a nadie, ¿verdad? En nuestro propio conocimiento, en nuestra propia ciencia, en nuestra propia habilidad acerca de las cosas del reino de Dios. Entonces, lo que Dios hace es darnos de su espíritu para habilitar a todos aquellos creyentes, ¿verdad? Para que puedan hacer la obra del Señor. Quiero solamente tal vez tratar un poco, digamos, pongamos una cierta introducción. No sé, orándole al Señor, estaba leyendo y me puse a estudiar el capítulo 12, lo estaba leyendo, empecé a formar mi enseñanza, ¿verdad? A escribirla y armar, pero no sé, me quedaba siempre el volver a ese versículo primero que el apóstol Pablo decía. Quiero, hermano, que no ignoren acerca de los dones del Espíritu Santo, lo que dice en una versión, nueva versión internacional. Dice, quiero, hermanos, que les quede claro lo que es acerca de los dones espirituales. Quiero que quede claro acerca de los dones espirituales. Entonces, venía y meditaba en todo esto y quería exponer tal vez eso antes de poder entrar a lo que son los dones y lo cual el apóstol Pablo nos va a enseñar en todo esto. Ahora, quiero, primero, punto número 1, quiero dejar esto y decir, el propósito de los dones el propósito de los dones es la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia. Digamos, cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia y empieza a manifestarse en diferentes formas, en diferentes maneras, habilitando a la iglesia, habilitando a los creyentes, dándoles como, digamos, a un carpintero, ¿verdad? Un carpintero en su taller tiene una sierra, tiene regla de medir, tiene pegamento, tiene un lápiz para marcar donde tiene que cortar, y sabe que todas estas cosas son indispensables para el trabajo que él va a hacer o para lo que sea dispuesto él a armar o construir. Todas las herramientas que tiene son indispensables. Cuando nosotros hablamos de carpintería, decimos, ¿sabe qué? Si hay una sierra es suficiente. No, déjenme decirle no. Me gusta a mí lo que es la carpintería y lo he hecho como hobby cuando he tenido tiempos libres y he hecho muebles en mi casa, ahí los tengo muebles ahí en mi casa que he hecho para uso propio, ¿verdad? Porque yo creo que nadie me los compraría, ¿verdad? Al verlos cómo están, pero me gusta ese hobby, ese pasatiempo. Y en algunos años, ¿verdad? Compré cosas que se ocupaban, sierras y cosas que se ocupaban para todo esto. Y a veces, cuando he tenido tiempo, ahorita tengo varios años que ni siquiera los desempolvo la herramienta, ahí está. Pero le quiero decir esto, que muchas veces cuando nosotros hablamos de carpintería decimos, ¿sabe que con que hay una sierra y es lo que necesita? No. ¿Sabe que lo que vamos a aprender a través de esta lección, que muchas veces las cosas que nosotros consideramos indispensables son cosas útiles también y son dispensables, son necesarias? Deje decirle que un carpintero puede tener una sierra de las mejores, que le haya costado varios miles de dólares y una buena sierra y todo, pero sabe que si no tiene un lápiz se le va a dificultar, porque sabe que el lápiz porque ¿qué puede costar? Centavos, $1 puede costar un lápiz para marcar, pero si no tiene dónde marcar, donde tiene que ir ese corte, no lo puede hacer. Entonces todas las cosas son indispensables. Entonces cuando nosotros hablamos acerca de la venida del Espíritu Santo, hablamos de las habilidades, hablamos de ministerios, hablamos de dones que el Espíritu Santo empezó a impartir sobre la iglesia, y lo miraba yo en esta forma. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo dice, quiero que entiendan, que conozcan claro lo que es esto acerca de los dones? ¿Por qué? ¿Sabe qué? Lo ilustraba en esta manera. ¿Sabe que hablar acerca de dones y ministerios muchas veces inculcar a la gente pero sin enseñarles, ¿verdad? ¿Saben qué? Haga esto y haga lo otro, pero sin instruirles acerca de lo que está haciendo y estimularlo solamente a que busque esto, no, o busque aquello, no. Yo le dijera, ¿sabe qué? Instrúyase en esto, instrúyase en lo otro, para que sepa que al recibirlo, sepa cómo hacerlo. Y lo ilustraba en esta manera. Dice, yo es como darle una sierra eléctrica a un niño.
Es una cosa muy poderosa que puede ser muy útil, pero si no sabe cómo usarla, no va a saber qué hacer con ella. Entonces es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando, el inicio de este capítulo. Y usted, si tiene tiempo, lea el capítulo 12, 13 y 14 juntos y va a ver, se va a deleitar en esos 12, 13, en esos 3 capítulos, porque van muy conectados acerca de muchos principios que son relacionados con toda esta enseñanza acerca de los dones, de los ministerios, el cómo se deben de hacer, el por qué y para qué son y todo. Nos enseña. Si le tiene tiempo, hágalo. Para su propia edificación, para su propio conocimiento, hágalo, tome el tiempo y va a ver que se va a deleitar en todo, si una cosa va conectada con otra en esos 3 capítulos que el apóstol Pablo nos enseña. Entonces, cuando hablamos acerca del Espíritu Santo y hablamos de los dones, es una cosa que a la iglesia se le había prometido por parte del Señor, por parte de Dios, para llevar a cabo el plan de salvación. Al venir el Espíritu Santo empieza a habilitar a la persona, empieza a darles las herramientas, empieza a darles las habilidades que necesitan para poder hacer su trabajo, para poder hacer su función. Y eso es lo que nos enseña en el capítulo 1 y el versículo 8, nos enseña eso. Y van a recibir, si me permite decirlo así, la habilidad para poder hacer las cosas que Dios ha determinado, para que puedan hacer la obra misionera, la obra de predicar la palabra, para la obra de impartir el evangelio. Va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes y les va a dar esa habilidad. Y eso es lo que nos está enseñando. Entonces, cuando hablamos acerca de esto, aprendemos, ¿verdad?, lo que es la promesa del Espíritu Santo, y venir y ver la manifestación del Espíritu Santo en los diferentes dones, diferentes ministerios, diferentes servicios en la iglesia. Mire, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, nuestro Señor nos habla, ¿verdad?, y nos enseña allí un poco acerca de lo que es cuando venga el Espíritu Santo. En el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, del versículo 12 al versículo 15, y nos enseña esto. El Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículos 12 al 15, dice: aún tengo muchas, estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y si tal vez usted tenga ahí las de su Biblia marcadas en rojo. Dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podéis sobrellevar. Tengo muchas cosas que les quiero revelar, muchas cosas que quisiera que entendieran, pero dice el Señor, aún no las van a poder entender. Entonces, si las digo ahorita, no las van a poder entender. Pero mire lo que dice el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. O sea, Él les va a revelar las cosas. Porque Él, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, cuando nuestro Señor le dice, ¿sabe que hay muchas cosas que yo quisiera que entendieran? Le está hablando a sus discípulos. Todavía nuestro Señor Jesucristo está en medio de ellos, está entre ellos. Todavía no ha ido, ¿me entiende?, a cumplir con su llamado, ¿verdad?, de ir a la cruz, y le está diciendo, ¿sabe? Tengo muchas cosas. Pero recuerden que incluso los discípulos le decían, no quisiéramos que te fueras. Y Él les dice, es necesario que yo me vaya. Porque al irme yo, dice, entonces van a recibir la promesa que dice Dios, ¿verdad?, la promesa del Padre, el cual les enviará uno igual que yo. Recibirán uno, la ayuda, aquel que les será de ayuda. Recibirán el Espíritu Santo, les dice nuestro Señor. Les está hablando a sus discípulos, y eso es lo que les está hablando. Como segundo, la Biblia nos deja claro el propósito de los dones y los ministerios. La palabra del Señor es muy clara, muy clara en lo que son los dones y ministerios. Y si usted tiene un don y un ministerio, un talento, un servicio en la casa del Señor, yo le estimulo a que estudie, a que lea esos
esos pasajes que van en relación con esto, para que pueda usted decir, yo quiero servir al Señor bien. Entonces, sabe que solamente lo podemos hacer cuando tenemos conocimiento de cómo lo debemos de hacer, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos deja muy claro el propósito de los dones, de los ministerios que el Espíritu Santo ha dado a los creyentes. La palabra del Señor es muy amplia y muy clara en enseñarnos en todo esto, que entonces nos enseña muy claro que el propósito de los dones y los ministerios son para la utilidad de la iglesia y para su edificación. Eso es muy claro, lo que nos enseña la palabra del Señor, ¿verdad? Muy, muy claro. Y vayamos a Efesios capítulo 4. Quiero leer unos cuantos versículos, dejar esta parte, ¿verdad? Como de introducción, digamos, respaldado, ¿verdad? Con unas escrituras, ¿verdad? Efesios capítulo 4. Lo que hemos leído, yo creo que todas estas escrituras que se les voy a enseñar ya las conocemos de antemano, ya las hemos escuchado muchas veces, pero son las escrituras que nos enseñan esto, nos enseñan para qué son los ministerios, para qué son los dones en la iglesia. Y dice así la palabra del Señor, en Efesios 4, versículos del 11 en adelante. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que este es el propósito, esta es la obra del Espíritu Santo de Dios, altar y impartir los dones, los ministerios, es que día con día nos estamos nosotros instruyendo. Estamos nosotros llenándonos de aprendizaje, de principios, fundamentos de lo que es la palabra de Dios. Entonces, todos estos ministerios y estos dones están funcionando entre nosotros como herramientas, entre nosotros, ayudándonos en diferentes áreas. Y tal vez esto sea adelantándome un poco, ¿verdad? En la diversidad, hay diversidad de todas estas cosas que el Espíritu Santo ha dado, y yo creo que es propio en la diversidad que hay en lo que son dones, ¿verdad? Ministerios y talentos, cosas que hacemos nosotros en la obra del Señor, dadas por el Espíritu Santo de Dios. Hay una gran diversidad y es propio porque la necesidad de la iglesia es diversa. Es diversa la necesidad que hay en la iglesia. Entonces por eso es que hay los ministerios, ¿verdad? Y hay los dones, hay los talentos, y hay diversidad entre ellos, porque como lo dije, es propio, porque hay mucha necesidad entre la iglesia para poderse edificar, a llegar a la estatura, a llegar a poder aprender, a vivir una vida como vivió su Señor, el cual fue a la cruz del Calvario. Es obvio que Dios reconoció, Dios miró que había necesario de ser instruidos en todo esto, lo cual me llevaría a decirle esto, que solamente uno hubo, el cual ejerció y reveló el tener todos los ministerios y todos los dones, que fue Cristo solamente. Cristo, pues cuando meditamos en lo que es su vida, en su ministerio, usted puede ver todos los ministerios desempeñados en él. Y tenía los dones de ciencia, de hacer milagros, de sanar, de todo. Tenía él puede usted ver al estudiar usted la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenía todos estos dones, todos estos ministerios en él. Entonces, obviamente el Padre, a ver esta necesidad que nosotros como iglesia vamos, esta es nuestra meta, el ser igual a nuestro Señor, el caminar en las pisadas de nuestro Señor, el llegar a esa estatura. Obviamente que el Señor dispuso que haya toda esta diversidad de ministerios y dones funcionando para que nos instruyamos unos a los otros, nos edifiquemos unos a los otros en esa manera y con esa meta, ¿sí?
Entonces, por eso es que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, muy clara es la palabra del Señor en enseñarnos, en instruirnos para qué son los ministerios y para qué son los dones en la iglesia. Vaya conmigo al libro de Romanos, al capítulo número 12. Y seguimos en esto. La palabra del Señor instruyéndonos, enseñándonos claramente para qué son los dones, para qué son los ministerios. Romanos capítulo 12, versículos 3 al 8. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Mira lo que dice el versículo 9 al 11, se lo voy a leer porque lo vamos a tal vez volver a estos versículos más adelante. ¿El por qué? Ahí donde mismo estamos. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Mire, si usted lee el capítulo número 12 y en el último versículo del capítulo número 12 que leímos en Corintios, el apóstol Pablo, después cuando termina en el capítulo número 12, lee así. Dice el versículo 31 del capítulo 12. Póngase, a veces como decía un buen, póngase pilas con la Biblia hoy, ¿ok? póngase alerta con la Biblia hoy, ¿ok? Mire lo que dice el versículo 31 del capítulo 12. ¿Ya lo tiene? Dice, mire, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es eso lo que el apóstol Pablo va a enseñar? Que es para él considerado aún mucho más excelente. Si usted sigue leyendo en el capítulo número 13, le va a enseñar que lo que el apóstol Pablo quiere llevar a la iglesia, después de enseñarles en todo esto lo que es los ministerios, los dones a la iglesia, que debe de haber un amor que inunde a aquella persona que tiene esto. Incluso va el apóstol Pablo a enseñar que aquella persona que incluso pueda tener todas las habilidades, conocerlas, todos los misterios de la palabra y darse por completo a todo, dice, pero si no hay el amor en él, dice, de nada sirve. Yo creo que esto es muy propio, ¿verdad? Que el apóstol Pablo en su epístola a los romanos les habla acerca de lo que es el amor, después de exhortarles acerca de cómo desempeñar su ministerio, desempeñar sus dones. Después en el capítulo número 12, el apóstol Pablo, ahora dirigiéndose a la iglesia en Corintio, mantiene ese mismo principio, mantiene esa misma exhortación, después de enseñarles acerca de la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia, acerca de los dones, de los talentos, los ministerios. Viene el apóstol Pablo y les va a enseñar. Entonces usted lee el capítulo 13, les va a enseñar, ¿saben qué? Les quiero enseñar un camino aún mucho más excelente. Y él empieza a hablar, ilustrando, y él poniéndose él como ejemplo
donde él hace énfasis en lo que es el amor. Sabe que yo creo que por esta razón el apóstol Pablo lo hace, porque para una persona reconocer, el momento que usted reconoce, sabe que Dios me ha dado un talento, me ha dado un ministerio, me ha dado un don, a la falta de amor usted no va a preocuparse por desempeñarlo. ¿Por qué? Porque pues reconoce que usted tiene una habilidad, pero solamente. Porque al reconocer y el tener amor a nosotros, lo que nos lleva es a, digamos así, a ponerlo en función para edificación de los demás. Que este es el principio de lo que son los dones y los ministerios. Ese es lo fundamental, lo que nos enseña la palabra del Señor es lo fundamental de todo ministerio y todo don, es edificarnos a los demás. Eso es lo fundamental de lo que nos enseña la palabra del Señor referente a lo que son los dones y los ministerios. Y para esto el apóstol Pablo nos lleva a eso de que es solamente estimulados en amor hacia el pueblo de Dios, estimulados en amor hacia la obra del Señor, que nos disponemos a desgastarnos nosotros mismos, a sacrificarnos, a darnos por entero por aquella gracia o aquel don o aquel ministerio que hemos recibido. Si no hay amor, ¿sabe qué? Lo que hay es egoísmo. Y yo no quiero desvelarme por usted, yo no quiero pasar desvelo, yo no quiero pasar hambre, yo no quiero pasar cansancio por usted. ¿Por qué? Como que esa era mi conclusión, decía, porque me llamaba mucho la atención el énfasis del apóstol Pablo en esto. Acerca de lo que después de enseñar acerca de los dones y los ministerios, el apóstol Pablo va y enfatiza en lo que es el amor, y enfatiza en eso, y lo habla como una cosa que debe de ser esencial, y lo relacionaba yo en esa manera, que para yo poder poner en función ese ministerio y ese don o eso que yo tengo que he recibido de parte del Espíritu Santo de Dios para la edificación de la obra de Dios, tiene que haber el amor en mí. Si no, nada surge, nada va a suceder en mí. Puedo reconocer lo que tengo, un don, un ministerio, un talento, pero a falta de amor no va a suceder nada en eso. No va a suceder nada, ¿verdad? Entonces, míralo, vayamos ahora a lo que escribe el apóstol Pedro en su epístola, en primera de Pedro, en el capítulo 4. Recuerde que estamos hablando acerca de lo que es la claridad que la palabra del Señor tiene acerca, cuando hablamos acerca de los dones y los ministerios, nos enseña obviamente que con gran claridad que son para la edificación del cuerpo de Cristo, que son para ponerlos en práctica, para no tenerlos como un objeto guardado, sino como un talento guardado, sino como algo que se pone a funcionar, a explotarse para la edificación del cuerpo de Cristo, y para que vaya creciendo y vaya aumentando y vaya adquiriendo ganancias para el día en que nosotros compadezcamos delante de nuestro Señor, el cual nos ha confiado ese talento o esos talentos, podamos darle cuentas al Señor. Amén. Y dice así, mire, primera de Pedro, el capítulo 4, el versículo 10 y el 11, dice así la palabra del Señor: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Sí dice así en su Biblia? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? ¿Verdad? Que me gusta cómo lo pone el apóstol Pedro, ¿verdad? Lo pone bastante claro. Si alguno tiene algo ahí, claramente, ministro, úselo para edificar a los demás. Y en esta misma manera todos, ¿verdad? Lo hacemos, en la misma forma, dice, en esa misma forma, todos lo hacemos.
es un fundamento, es un principio, que todo lo que tengamos, cada uno de nosotros lo usamos para edificación de los demás, porque así es como el Señor nos ha dispuesto. Ahora, yo quisiera dejar un poquito, ¿cuántos han escuchado esta palabra? La palabra o la doctrina de sesionalistas. ¿Han escuchado esta palabra, sesionalistas? Como acompañada viene obviamente la palabra continuistas. La doctrina del sesionalismo, sesionalistas, viene de aquellos que creen que muchos de los dones que menciona el apóstol Pablo ya no están funcionando en la iglesia. Esos son los sesionalistas. La doctrina enseña de que muchos de esos dones que el apóstol Pablo enseña, muchos de ellos ya no funcionan en la iglesia hoy en día, sino que funcionaron en aquellos tiempos en las iglesias primitivas solamente hasta cierto tiempo, cuando era ministrado por los apóstoles solamente, y dejó de allí, ya no funcionan algunos de esos dones. Y obviamente nosotros, si vamos a lo que es la doctrina, nosotros creemos que somos continuistas, ¿verdad? De que creemos que todos los dones que el apóstol Pablo enseña y va a enseñar en el capítulo número 12, creemos que están funcionando en medio de la iglesia. Están todavía haciendo su trabajo para edificarnos como cuerpo de Cristo que somos. Y creemos en esto. Entonces, para mí me parece muy difícil el que Dios haya dispuesto algo, que el Espíritu Santo de Dios haya dado todos estos dones en la iglesia, y que algunos de ellos hayan muerto, hayan dejado de ser, pero la necesidad es la misma. La necesidad es la misma en el cuerpo de Cristo. Es aún la misma necesidad que tuvo la iglesia primitiva para poder predicar el evangelio, cuando ellos abrían terreno apenas que nunca se había tal vez abierto, para poder sembrar la primera semilla de la palabra del Señor. Creo que aún en estos tiempos es necesario el mismo mover del Espíritu Santo de Dios, la misma habilidad que el Espíritu Santo de Dios les dio en ellos, manifestado en diferentes ministerios, en diferentes dones. Es la misma necesidad hoy en día en la iglesia de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros declaramos, ¿verdad?, que todos estos dones se mueven, ¿verdad?, en la iglesia, y se deben de mover en la iglesia dado a la necesidad, ¿verdad?, para la obra del Señor, para poder ser eficaces en la obra del Señor, requerimos que el Espíritu Santo esté haciendo el trabajo, igual como lo hizo con la iglesia primitiva, para que podamos hacer el trabajo en la obra del Señor. Quiero dejarle una frase que leí, que es una frase de William Booth. William Booth es el fundador del Salvation Army. Salvation Army, esto que nosotros le llamamos segunda, ¿verdad? Nosotros la segunda bueno, en español es que el ejército de salvación, pero siempre se reconocemos Salvation Army, esa segunda. Él lo hizo, estableció esto de la segunda, de eso de Salvation Army, ministerio, de Salvation Army, dado a la necesidad que él vio gran pobreza, y él estableció eso. No saqué los detalles de las fechas, de los tiempos, ¿verdad?, cuándo fue, pero recuerdo en 1800 por ahí, junto con su esposa, ¿verdad?, iniciaron ese ministerio de lo que es el Salvation Army. Entonces, él siendo un ministro, también predicador del evangelio, ¿verdad?, le preguntaron en una ocasión, su vida terminó en 1912, ¿verdad?, en el siglo XIX, ¿verdad?, y le preguntaron, le hicieron esta pregunta, le dijeron, ¿qué es lo que tú ves que será un problema en el siglo XX? Referente a lo que es el cristianismo. Le preguntaron, ¿qué es lo que tú ves que será un problema conforme tú vas viendo el desarrollo del cristianismo y la expansión del cristianismo? ¿Qué es lo que tú ves en el siglo XX? Y él escribe esto, dijo, el mayor peligro del siglo XX será religión sin el Espíritu Santo, cristianismo sin Cristo, perdón sin arrepentimiento, salvación sin regeneración,
política sin Dios y cielo sin el infierno. Sabe que nosotros muchas veces nos ponemos a meditar y meditamos un poco, ¿verdad?, acerca del evangelismo que se predica hoy en día. Se predica más, si me lo permite, tal vez ilustrarlo en esta manera, es: Dios ama a todo el mundo, Dios te ama, tal y como eres, así Dios te ama. Sí, pero allí queda la enseñanza. Si no se enseña, no se tiene un seguimiento acerca de lo que es la santidad, acerca de lo que es la regeneración, acerca de lo que es la restauración. No se enseña acerca de la convicción, no se enseña. Se enseña mucho de las bienaventuranzas, se enseña mucho de la prosperidad, se enseña mucho de las bendiciones, la promesa, pero no se enseña mucho de lo que incluso William Booth ve en el siglo XX y que fue pasado, donde ya pudimos ver esto. El evangelio predicándose, un evangelio bastante superficial, ¿verdad? Por temor tal vez muchas veces a no ofender o atraer, ¿entiende?, grandes multitudes, no diciéndoles alguna cosa que puedan considerar negativa o ofensiva. Pero si está en la palabra del Señor, es obvio que se necesita predicarse, se tiene que predicar que se recibe el perdón de pecados, sí, pero tiene que haber un arrepentimiento, ¿sí? Se predica que hay un cielo, pero que también hay un infierno, ¿verdad? Leía una de las frases, ¿verdad? Parece que sí, no recuerdo si fue de William Booth, pero decía: hey, hay dos eternidades. La Biblia es muy clara la Biblia es clara al enseñarnos que hay dos eternidades. Y es porque Dios nos ama tanto, dice que nos enseña que hay dos eternidades, y lo que está refiriendo es que hay el cielo, la vida eterna, pero también hay un infierno donde es un castigo eterno. Y esto es el evangelio completo, predicarlo en esta manera. Y esto es lo que tal vez lo que veía William Booth en ello, que iba a ser un problema. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca del tema que vamos a empezar nosotros a desarrollar, acerca de qué son los dones y los ministerios que el Espíritu Santo de Dios imparte a la iglesia, nosotros creemos que estos están vigentes, están a la disposición, digamos, de cómo el Espíritu Santo de Dios los imparte, como Él quiere darlos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, lo que el apóstol Pablo inicia, quise leer solamente ese versículo, conociéndome, ¿verdad?, lo extenso que soy, cualquier cosita que me gusta estudiar, me gusta ir a reír, me gusta aprender. Por eso es que a veces batallo mucho por el tiempo y todo eso. Es que, mire, si usted un día alguno de ustedes logra hacer algo conmigo y le tengo que enseñar algo, usted se va a dar cuenta que es una cosa que tengo. Tal vez pueda considerarlo como un problema, pero me gusta enseñarlo. Todo lo que yo sé, me gusta vertirlo en usted. No retener nada, me gusta dejárselo todo. ¿Sabe qué? Todos estos años que yo aprendí esto, me gusta cuando alguien viene y trabaja conmigo, me gusta hacerlo así. Le digo: ¿sabe qué? Me toma el tiempo, le digo: mira, esto por esto, funciona esto, y así funciona, y esto es así, y esto es así, ¿sí? Ahí está, hazlo. Tal vez así soy, hermano, es lo que tengo conforme a lo que es enseñar la palabra del Señor. Por eso quise decir, ¿sabe qué? Si el apóstol Pablo nos enseña en eso en el primer versículo, yo quiero que, dice el apóstol Pablo, quiero, hermano, que quede claro acerca de lo que es los dones, los ministerios, acerca de lo que es los dones del Espíritu Santo. Y si nos vamos a tomar el tiempo, hermano, para entrar en ello, gloria al Señor, que el Señor nos dé el tiempo, nos dé la gracia. Siempre estoy orando, hermano, por el pastor, que el Señor le dé esa gracia, esa sabiduría, esa revelación para poder instruir y enseñar. Como le digo, yo creo que la iglesia de hoy en día, hermano, necesitamos como volver y refrescarnos nuevamente, recordarnos verdaderamente qué es eso que cada uno de nosotros podemos reconocer claramente que tenemos de parte de Dios, pero ¿para qué? ¿Cómo es que se pone? ¿Para qué es que el Señor nos lo dio? ¿Y cómo es que debemos de nosotros ponerlo a funcionar? Y sería un tema bastante extenso en todo eso, simplemente el reconocer que tenemos algo de parte de Dios. La palabra del Señor nos enseña que incluso extendiendo el tema, nos enseña la palabra del Señor que un día el Señor nos va a llamar a cuentas de lo que nos dio. ¿Cómo lo usamos? ¿Qué hicimos con ello? ¿Cuál fue nuestra actitud? ¿Qué fue, digamos, lo que pudimos nosotros haber obtenido con lo que nosotros recibimos de parte de Dios? ¿Recibimos beneficio propio?
recibimos reconocimiento, lo usamos para eso o lo usamos legítimamente para edificación de los demás, sin importar si éramos reconocidos o no. Y es un tema bastante precioso. Yo sé que vamos a edificar y vamos a aprender. Pongámonos de pie. Tal vez en este inicio de este estudio también lo quiero estimular. Si usted reconoce, dice, ¿sabe qué? Yo no he descubierto cuál es el don, cuál es el talento que yo pueda tener. ¿Sabe qué? Lo estimulo también en el transcurso de esta enseñanza, esta exposición de la palabra del Señor. En esto, órale al Señor, dígale, Señor, ayúdame a revelarme cuál es mi talento, cuál es mi ministerio, cuál es mi servicio, cuál es mi lugar en el cuerpo de Cristo. Podamos así nosotros hacer la obra del Señor juntos, amén. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, Hijo amado, Señor, te damos gracias. La oportunidad, Señor, de estar en tu casa, Dios. Nos hemos deleitado, Señor, oh Dios amado, en el nombre de Jesucristo, Dios. En alabar ese nombre que es sobre todo nombre. Glorificarte a ti, Señor, darte la gloria, darte la honra, Señor, oh Dios amado. Nos hemos deleitado. Gracias, Padre. Gracias, Señor, oh Dios, por esta oportunidad, Señor, de poder también, Señor, oh Dios, meditar en tu palabra, Señor, oh Dios. Estamos, Señor, oh Dios, necesitados de ti, Señor, oh Dios de la gloria. Lo reconocemos, Señor. Y si hay alguien, Señor, que no lo reconozca, hazlo sentir, Señor, que te necesita. Que esta palabra, Señor, oh Dios, es de gran necesidad, Señor, para cada uno de nosotros, para cada uno de nuestra vida, Padre, y que a través, Señor, de ellos, Señor, oh Dios, tú, Señor, levantarás, Señor, hombres y mujeres, Señor, con ministerios, con dones, oh Dios amado, firmes, oh Dios, estables, oh Dios de la gloria, con visión, con dirección, Señor, oh Dios amado, en el nombre de Jesús. Esta palabra, Señor, que tú nos has empezado a dar, oh Dios amado, empiece, Señor, oh Dios, a hacer a la obra en nuestra vida, Señor, empieza a encontrar la cabida en nuestros corazones, oh Dios de la gloria, para que podamos, Señor, oh Dios, ser encendidos por la llama del Espíritu Santo, Señor, oh Dios amado, ese llamado que tú tienes con cada uno de nosotros, oh Dios de la gloria. Podamos, Padre, en el nombre de Jesús, de antemano, Señor, oh Dios, deleitarnos en hacer tu obra, Señor, en hacer tu voluntad, Señor, oh Dios, ser parte del cuerpo de Cristo, Señor, oh Dios amado, reconociendo el lugar donde tú nos has puesto, Señor, la función que tú nos has dado a cada uno, Dios de la gloria, para edificación de tu iglesia, Señor, oh Dios, algo que hemos recibido, Señor, oh Dios amado, de parte de tu Espíritu Santo, Señor, oh Dios, para edificación de los demás, oh Dios. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes, oh Dios de la gloria, a ser una iglesia, Señor, oh Dios, guiada, Señor, oh Dios, por tu palabra, Señor, oh Dios, en el nombre de Jesús. Podamos reconocer, oh Dios amado, que tal vez en las cosas, Señor, que hemos estado errados, oh Dios, tú puedas, Señor, instruirnos, corregirnos, Señor, oh Dios de la gloria, en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos, Padre Santo de la gloria, en el nombre de Jesús, de ser de un corazón sensible, Señor, oh Dios, a tu palabra, Señor, oh Dios, en el nombre de Jesús, de ser, Señor, como ese barro, Señor, en las manos del alfarero, que se deja moldear, que se deja instruir, que se deja enseñar, oh Dios, conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, Dios de la gloria.